Today I'm speaking on the subject En este día voy a hablar sobre el tema of God's unstoppable church. de la iglesia imparable de Dios. And I want to read a passage out of Matthew's Gospel Yo quiero leer un pasaje fuera del Evangelio de Mateo, and the 16th chapter, en el capítulo 16, beginning to read at verse 13 empezar a leer en el versículo 13 and reading through verse 19. y leyendo hasta el versículo 19. Brother, would you read that passage? Hermano, lee ese pasaje de la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algunos otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Many of you that are listening to me, Muchos de ustedes que me están escuchando, both here in the sanctuary and through social media, aquí en el santuario y a través de las redes sociales, have had mixed feelings about what happened in 2020. tienen estos sentimientos mixtos de lo que pasó en el 2020. There are many questions and concerns about the pandemic. Hay muchas preguntas sobre la pandemia. First of all, I want to remind you Primeramente les quiero recordar that there are several signposts que hay varios anuncios on the road to Bible prophecy. en el camino a profecía bíblica. One of the main signposts of the last days Uno de los primeros en los últimos días is a word in the Bible called pestilences, es lo que la palabra le llama pestilencias, and that means pandemics. y esto indica pandemias. Pandemics are a sign of the last days. Pandemias son señales de los últimos días. These are not the only apocalyptic signs we've been watching. Estos no son los únicos señales apocalípticos que estamos viendo. We've heard people say, defund the police. Hemos escuchado personas que dicen, quítenle fondos a los policías. The Bible said in the last days, lawlessness would abound. La Biblia dice que en los últimos días, si la ley no va a haber ley. People are scratching their heads saying, why would anyone in America say defund the police? La gente se rasca la cabeza y dicen, ¿por qué le quieren quitar los fondos a la policía? The Bible said they'll say lawlessness. La Biblia dice que van a decir estar sin ley. We've not only watched an escalation of lawlessness, No solamente estamos viendo una aumentación, we've lost political discord, hemos visto discordia política, division in our country. división en nuestro país. And many of these signs have caused people panic and trauma and concern. Y muchos de estos señales han causado pánico y trauma. But I want to make something very clear. Pero yo quiero hacer algo muy claro. What you are watching in the world today Lo que tú estás viendo en el mundo en este día is not a political problem. no es un problema político, It is not a cultural problem. no es un problema cultural, It is not a social problem. no es un problema It is a social. war Eres una guerra for the very soul of our nation. para la alma de nuestra nación. It is not Democrats against Republicans as many think. No es demócratas contra republicanos como muchos piensan. It is not a war of conservatives against liberals. No es una guerra de conservadores contra liberales. What you are watching in the world today Lo que estás viendo en el mundo en este día is a literal war es una guerra literal between heaven and hell. entre el cielo y el infierno. The devil knows El diablo sabe that he's running out of time. que se le está acabando el tiempo. He knows the Bible as well as any of you that read the Bible. Él conoce la Biblia tan bueno así como ustedes que leen la Biblia la conocen. And he is getting very close Y él está llegando muy cerca to his final judgment. a su juicio final. The Bible tells us La Biblia nos dice that when God is finished, que cuando Dios termine, he is going to create a new heaven and a new earth va a crear un nuevo cielo y nueva tierra, where everyone is right with God. donde todos están bien con Dios. But the powers of hell, Pero los poderes del infierno, Satan himself, Satanás él mismo and all of the wicked
y todos los malditos and all of the ungodly y todos los impíos will face a judgment day of wrath. se van a enfrentar con un juicio de ira. And because Satan and the powers of wickedness are getting closer to judgment, Y porque Satanás y los poderes de los malditos se están enfrentando a un juicio cercamente. that is one of the reasons why you're seeing this escalation of problem and chaos and confusion. Esa es una razón porque estás viendo este aumento de problemas, de confusión. The prophet Isaiah said El profeta Isaías dijo in the 8th chapter, en el 8º capítulo, he said, "The Lord has given me a strong warning dijo, el Señor me ha dado una advertencia fuerte not to think like everyone else thinks. para no pensar como los demás piensan. Don't call everything a conspiracy. No le llames a todo un complot. Don't think like they think. No pienses como ellos piensan. Don't live in dread of what frightens them, No vivas asustado lo que ellos los asustan. but make the Lord of heaven's armies holy in your life. Pero haz al Señor de los ejércitos del cielo centro de tu vida. He is the one you should fear. A Él es el que debe de temer. He is the one who should make you tremble. Él es el que te debe de hacer temblar. He will keep you safe." Él te mantendrá seguro. What incredible words in Isaiah chapter 8, Qué palabras increíbles en el verses capítulo 8 11 de through Octava, 14. de versículos del 11 al 14. So as followers of the Lord, Como siguientes del Señor, we're not to fear the world. no tenemos que temer al mundo. We're not to fear powers on this earth. No tenemos que temer los poderes en este mundo. We must fear the Lord, Hay que tener temor de Dios, for He is holy. porque Él es santo. And He said, "I will keep you safe." Y Él dice, yo te mantendré seguro. He said, "Don't live in dread." No vivan así. Laredo, you must not live in dread. Laredo no deben de vivir en temor. The enemy is trying to instill fear into the hearts of the church. El enemigo quiere ponerle temor al corazón de la iglesia. The church can live in wisdom. La iglesia puede vivir en The sabiduría. church can live in proper caution. La iglesia puede vivir con precaución. But fear is never welcome in the sanctuary. Pero el temor nunca es bienvenido en el For God santuario. has not given us the spirit of fear, Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, but of power and love and a sound mind. pero un corazón con poder y una I came mente to salva. Laredo to mention Yo vine a Laredo a mencionar that God is still on the throne. que Dios aún está en el trono, He still has an agenda. aún tiene plan. Prophecy will come to pass. La profecía va a acontecer. Jesus is about to come, Jesús está por venir and we must be about the Father's business. y hay que estar con lo del Padre. Live a holy life. Vive una vida santa. Every day live ready, Todos los días vive preparado, for Jesus is soon to come. porque Jesús viene pronto. If you want to live ready to meet the Lord, give Jesus a mighty hand of praise. Si quieres vivir listos para enfrentarte con el Señor, dale un aplauso a Jesús. The passage out of Matthew 16 La escritura del Mateo 16 provides for us a remarkable stage. nos provee con muchas cosas. Jesus takes the disciples for a walk one day. Jesús lleva a los discípulos a caminar un día. And the Bible tells us he goes to a region called Caesarea Philippi. Y la Biblia nos dice que da una región que se llama Cesarea de Filipo. The casual reader of the Bible would not understand this. La persona que lee la Biblia casualmente no va a entender esto. But there was a place outside of Caesarea Philippi Pero había un lugar afuera de Cesarea de Filipo that had a very dark history. que tenía una historia muy oscura. Outside of Caesarea Philippi, Afuera de Cesarea de Filipo, to this day, hasta este día, is a very large rock hill. hay una loma de piedra muy alta At the base of that hill y en la base de esa loma is a dark cavernous opening. hay un caverno así muy oscuro. It's a haunting looking cave. Se ve como una cueva muy And historians tell us y los historiadores nos dicen that for generations, que por generaciones people feared it. la gente le tenía miedo. The reason they were so afraid La razón por que le tenían miedo is because for generations, es porque por generaciones they had been told se les había dicho, this cave esta cueva is the entrance to hell. es la entrada al infierno. All of the demon powers, Todos los poderes demoníacos, Satan himself, Satanás él mismo, go in and out of this cave, entran y salen de esta cueva, the entrance of hell. la entrada del infierno. This is where Jesus took the disciples. Ese es donde Jesús llevó a los discípulos. You have to imagine what they must have felt.
Se tienen que imaginar qué es lo que ellos sentían. As they're leaving Caesarea Philippi, Vamos a Cesarea de Filipo and he heads across this barren land y los lleva a través de esta tierra seca towards this large rock hill. hasta este loma grande. I'll guarantee you, Te garantizo, every one of those disciples cada uno de estos discípulos had memories as little boys, tenían memorias desde niños, perhaps sitting around a fire tal vez sentados alrededor de with their una father and their fogata uncle and their grandfathers. con sus papás, tíos, abuelos. And around the fire, they told the stories and the tales of this cave, Y alrededor de la lumbre le decían cuentos de esta cueva, just like we do today. así como hacemos hoy. Stories about Bigfoot, Historias de Bigfoot, Sasquatch, el Sasquatch, ghosts in the night. de fantasmas en la noche. And as little boys, all of those disciples Y como niños, todos estos discípulos had heard the stories of this cave. habían escuchado las historias de esta cueva. Nobody ever went near it. Nadie se acercaba. It was cursed ground. Era tierra maldita. So imagine with me, Imagínate as conmigo, Jesus is taking them closer and closer to the cave, así como Jesús los lleva cerca y más cerca a la cueva, the hair on the back of their neck must have been standing up. el pelito atrás de su cuello estaba parando. But historians and scholars tell us Pero los historiadores y estudiosos nos dicen that it was at this very cave que fue en esta cueva that Jesus turned to the disciples que Jesús le dijo a los discípulos, and gave one of the most important prophecies in the Bible. les dio una de las profecías más importantes de la And Biblia. when you understand this prophecy of Jesus, Y cuando tú entiendes esta profecía de Jesús, it will help you, te ayudará. because many people in America, Porque mucha gente en América, many people in Texas, mucha gente en Texas, many people in Laredo, mucha gente en Laredo and around the world y a través de todo el mundo have been living han estado viviendo and feeling y sintiendo what was in the hearts probably of the same disciples. lo que está en el corazón probablemente de esos discípulos. But Jesus pointed to that cave Pero Jesús le apuntó a esa cueva and said, I am going to build a church, y le dijo, yo voy a edificar una iglesia and the gates of hell y los portones del will infierno not prevail against no it. prevalecerán contra ti. It is one of the most incredible prophecies in the Bible. Él es una de las profecías más increíbles de la Biblia. Jesus wasn't casually speaking. Jesús no estaba hablando He casualmente, wasn't just being bravado and masculine. no se estaba haciendo bravo y masculino, He was prophesying an eternal truth. estaba diciendo profecía y una verdad eterna. I am going to build the church, Yo voy a edificar la iglesia and the gates of hell y los portones del infierno will not prevail against it. no prevalecerán contra él. Jesus was not saying Jesús no estaba diciendo that this is literally the gates of hell when he pointed at the cave. que literalmente son los portones del infierno y lo estaba apuntando. He was just telling the disciples, Le decía a los discípulos, we have nothing to fear. no tenemos nada que temer. Whether it's true or not true, Si es verdad o no verdad, we have nothing to fear. no tenemos nada que temer. Whether they follow the science and the data or they don't, Que si ellos se siguen los señales y los datos, no. believers have nothing to fear. Los creyentes no tienen nada For que we temer. live under a holy covenant. Porque vivimos bajo un pacto And santo. Jesus prophesied Y Jesús dijo profecía. he's going to build the church. Él va a edificar su iglesia. He has built this church. Él ha edificado esta iglesia. I have been an eyewitness Yo sigo un testigo. from when you started in a small room. Cuando empezaron en un cuarto pequeño, I've been in every building. yo he estado en cada I've been edificio. in every property. Yo he estado en cada propiedad. I've preached in every sanctuary you've built. Yo he predicado en cada santuario que And ustedes now han God has edificado. brought you to this beautiful campus. Y ahora Dios les ha traído a este campus And bonito. He has not brought you here to stop. Y no los ha traído aquí He para has que paren. brought you here to go forward. Los ha traído aquí para He que is sigan going to adelante. build the church Él va a edificar su iglesia in the last days. en los últimos And días. the gates of hell Y las puertas del infierno will not prevail against no it. prevalecerán contra él. This is only a bump in the road. Esto solamente un This is punto en only a el camino. temporary Es headwind. algo temporal. The devil is fighting. El diablo está peleando. Hell hates us. El infierno nos odia. But we are victorious Pero nosotros somos by the victoriosos promises of God's eternal word. por las promesas de la palabra eterna de Dios. And your best is yet to come. Y lo mejor de ustedes está por If venir. you receive it, give Jesus mighty Si lo praise. reciben, dale a Jesús Hallelujah. alabanza. Aleluya. You have to understand exactly what Jesus said. Tienen que entender exactamente lo que Jesús dijo.
I am going to build the church. yo voy a edificar la iglesia. There was no church. No había iglesia, There had never been a church. jamás había ido a iglesia. The closest thing to it La cosa más cerca a eso would have been the temple and the synagogue, sería el templo, la sinagoga, but far from the church. pero lejos de la iglesia. There was no church. No había iglesia. When did the church begin? ¿Cuándo empezó la iglesia? The church did not begin until the book of Acts in the 2nd chapter. La iglesia no empezó hasta el libro de los Hechos, en el In segundo the capítulo. world of theology, En el mundo de la teología, you are taught the church age. les enseñan la época de la iglesia. Write that down. Escriban eso. The church La age. época de la iglesia. Because this is what Jesus prophesied. Porque esto es lo que dijo Jesús en profecía. So every student of the Bible Cada estudiante de la Biblia needs to clearly understand necesita entender claramente what is the church age. qué es la época de la iglesia. Because Jesus prophesied Porque Jesús dijo during the profecía church age, durante la iglesia. I'm going to build it. Yo voy a edificarla. the gates of hell will not prevail against Las it. puertas de la iglesia no prevalecerán. He said, I'm going to give you authority Digo, yo les voy a dar autoridad in the church age. en la época de la iglesia. He said, during the church age, Dijo, durante la época whatever de la you iglesia, bind on earth, lo que ates en will be en la bound in tierra heaven. será atado en el cielo. whatever you loose on earth, Lo que desates en la will be tierra loosed in heaven. será desatado en el cielo. Let me remind you, Déjate recuerdo, the world is not in charge. el mundo no está a cargo. Authority has been given to the church. Autoridad ha sido dado a la iglesia. Whatever we bind on earth Lo que nosotros is atemos en la bound in tierra heaven. se ata en el The cielo. devil is trying to bind the church. El diablo está tratando de atar la But iglesia. I prophesy in the name of Jesus. Yo digo profecía en el nombre de Jesús. I bind every devil in Laredo Yo ato cada diablo en Laredo that stands against the prophecy of Jesus. que está contra la profecía de Jesús. I bind every devil assigned against your home, Yo ato a todos los diablos que están contra su against your casa, family, contra su familia, against your business, Contra tu negocio, against your health. contra tu And salud. I loose the power of God. Y desato el poder de We Dios. shall live in victory Vamos a tener victoria during the church age, durante la época de la and iglesia. the gates of hell shall not prevail. Y las puertas del infierno no prevalecerán. The church age began in the book of Acts. La época de la iglesia empezó en el libro de los Hechos. The upper room experience La experiencia del aposento was the inauguration day of the church. fue la inauguración de la iglesia. When does the church age end? Cuando termina la época de la The iglesia, church age ends la época de la iglesia termina at the rapture of the church. en el rapto de la iglesia. That's the church age. Esa es la época de la iglesia. Very important that you understand that. Muy importante que usted entienda eso. If you don't understand it, write down what I've just shown you. Si no lo entiende, escribe lo que le he enseñado. The church age begins in the upper room in Acts 2. La época de la iglesia empieza en el aposento alto en Hechos 2. The church age ends at the rapture of the church. La época de la iglesia termina en el rapto de la iglesia. If you are a new Christian, Si tú estás interesado, the next major prophetic event in the Bible el siguiente evento profético en la Biblia is the rapture of the church. es el rapto de la iglesia. It is a signless event. Es un evento sin señal. There are no specific signs or prophecies that speak specifically to the timing of the rapture. No hay señales que hablen específicamente del tiempo del rapto. Jesus said in Matthew 24, Jesús dijo en Mateo 24, it'll be as it was in the days of Noah. será como fue en los días de Noé, It will be as it was in the days of Lot. será como fue en los días de Lot. He was not only speaking about the condition of the world and the ungodliness of the days of Noah and the days of Lot. No solamente está hablando de la condición del mundo y los impíos en el tiempo de Noé y de Lot. He was showing us a pattern. Nos estaba enseñando un patrón. No one in Sodom and Gomorrah knew Nadie ni Sodoma y Gomorra sabía exactly when judgment would fall. exactamente cuándo iba a caer el juicio. No one in Noah's day Nadie en los días de Noé knew when the rains would fall sabía cuándo iban a caer las lluvias and the floods of the deep would open up. y los diluvios de la tierra. Not even Noah. Ni Noé sabía. We don't know when the rapture will take place. No sabemos cuándo va a acontecer el rapto. But when the rapture takes place, Pero cuando el rapto va a pasar, after that is a 7-year period of time called the Great Tribulation. después de eso va a haber un periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación. The rapture is next. El rapto es lo que sigue. After the rapture, the Great Tribulation, Próximamente la Gran Tribulación, 7 years exactly in length.
7 años exactamente at the end of the Great Tribulation, después de la gran tribulación, the second coming of Jesus Christ. la segunda venida de Jesucristo. Many new believers ask me, Muchos creyentes nuevos me preguntan, what is the difference between the rapture and the second coming of Jesus Christ? They seem similar. ¿qué es la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo? Parecen ser similares. The rapture is Christ coming for the church. El rapto es Jesús viniendo por la iglesia. That's before the tribulation. Eso es antes de la tribulación. Christ is coming for us. Jesús viene por nosotros. The sound of the trumpet, El sonido de la trompeta and in the twinkling of an eye, y en el parpadear de un ojo. we shall be called up. Hemos sido llamados para arriba. But the second coming, Pero la segunda venida as at the very end of the Great Tribulation, es al final de la gran tribulación. that's Christ coming back with the church. Eso es Cristo regresando con la And the iglesia. Bible says we'll rule and reign. Y la Biblia dice que vamos a reinar After the second coming of Jesus, después de la segunda venida de Jesús. 1,000-year period of time Un periodo de 1000 años that the book of Revelation calls the millennial reign, el libro de Apocalipsis llama el reino milenial or the millennium. o el milenio. After the millennium, Después del milenio, eternity. la eternidad. And we will rule and reign with Jesus Y nosotros vamos a reinar con Jesús forever and forever. por siempre y para siempre. 2 Peter chapter 3 says, Segunda de Pedro capítulo 6 there will dice, be a new heaven and a new earth y va a haber una nueva where tierra, un nuevo everyone cielo, is right with God. cuando todos están bien con Dios. Imagine, Imagínense, no sin, no hay pecado, no sickness, no disease, enfermedad, no pandemic, no hay pandemia, no mandates, no mandatos, no poverty, no hay pobreza, no lack. no falta. The riches of glory in Christ Jesus Las riquezas de forever gloria. and forever. En Cristo Jesús, para siempre y para siempre. The most memorized verse in the Bible, El versículo memorizado en la Biblia, John 3:16. Juan 3:16. For God so loved the world Porque de tal manera Dios amó that al he mundo gave his only begotten Son, que dio su único único, that whosoever believeth in para que los him que creen en él should not perish, no but mueran, have pero tengan everlasting life. la vida eterna. In the moments to come when I give the invitation En los momentos que están por venir y cuando les haga la invitación by coming to the altar, por venir a este altar, personally and publicly, personalmente y públicamente, you are saying in the presence of a holy God, usted está diciendo en la presencia de un Dios santo, I want to be a real Christian. yo quiero ser un cristiano verdadero. I want to know all of my sins are forgiven. Yo quiero saber que todos mis pecados han sido perdonados. I want to have peace with God. Yo quiero tener paz con Dios. I want to be ready to meet the Lord. Yo quiero estar preparado para enfrentarme con el I Señor. dedicate my life to you. Yo dedico mi vida a ti. I receive salvation as the gift of God. Yo recibo salvación como regalo de Dios. And the Bible said Y la Biblia dice that when you come to Christ que cuando viene a Cristo and receive him as your Lord and Savior, y lo recibe como su Señor y Salvador, old things pass away. las cosas pasan. The Apostle Paul wrote those words. El apóstol Pablo dijo esas cosas. 2 Corinthians chapter 5. Segunda de Corintios capítulo He 5. said, if Él dijo, anyone comes to Christ, si alguien viene a Cristo, they become a brand new creature. se hacen criaturas nuevas son. Old things pass away Las cosas antiguas pasan and all things become new. y todo se hace nuevo. When you pray that prayer with me today, Cuando usted haga esa oración conmigo no hoy, matter what the sins of your past, no importa qué son los pecados de su the pasado, blood of Jesus Christ la sangre de Jesús will cleanse you and forgive you. te limpiará y te perdonará. In the month of November, En el mes de noviembre I had a Lost Lamb crusade in the state of New York. tuve una cruzada de la oveja perdida en el estado de New York. Someone invited a man Alguien invitó a un señor that they saw on the streets. que vieron en la calle. He was sitting in the audience. I had never met him. Él estaba sentado ahí, yo nunca lo había visto. And before I even began to preach, Y antes de que yo empezara a predicar, just as I did today, así como hice hoy, I spoke to people who perhaps are visitors or people who are unsaved or people who do not know God, hablé para gente que son visitantes o que no son salvos o que tal vez no conozcan a Dios. and told them, as I told you today, Y les dije como yo les dije a ustedes hoy, that I'm here to help people come to know Christ. que estoy aquí para ayudar a la gente que vengan a conocer a Cristo. If you're the worst sinner in all of Texas, Si tú eres el pecador peor en todo Texas, I'm not your enemy. yo no soy tu enemigo, I'm your best friend. yo soy tu mejor amigo. Jesus died for sinners. Jesús murió por Jesus pecadores. died for people who others have turned their backs on.
Jesús murió por esta gente. Jesus died for the disenfranchised. Jesús murió por los desenfranquizados. And as I was speaking, Y mientras yo hablaba, I said, I feel like the Holy Spirit is telling me yo sentí que el Espíritu Santo me decía that someone who's here listening, que alguien que está aquí escuchando, when I mentioned that Jesus would forgive you, cuando yo mencioné que Jesús te perdonaría, it was almost like somebody whispered in your ear, era como casi como alguien susurrando en tu oído, God could never forgive me. Dios nunca me puede perdonar a mí. Preacher, if you knew my past, Predicador, si usted conoce mi pasado, if you knew what I had done, si usted conociera lo que yo he hecho, you would know that God could never forgive me. usted sabe que Dios nunca me podía perdonar. As I said that, Y mientras que yo decía eso, a man in the third row un señor en la tercera jumped to hilera his feet, se puso de pie, very large man, un señor muy grande, and started walking right at me. y vino caminando contra mí, hasta mí. I didn't know whether he wanted to come to receive Jesus Yo no sabía si quería recibir a Jesús or whether he wanted to come and get a beating. o si quería venir a recibir And una so I golpiza. was just kind of standing there wondering what was about Entonces to happen. yo estaba parado ahí a ver qué va a pasar. But he said, Preacher, that's me. Pero él dijo, predicador, ese soy yo. I just got out of prison hours ago. Yo acabo de salir de la prisión hace horas. I've been in prison for many, many years for murder. Tengo muchos años en la prisión por homicidio. I didn't just murder one person. No solamente maté una persona, I've murdered many people. he matado muchas I personas. just got out. Acabo de salir. Somebody that was sitting next to me asked me to come. Alguien que estaba sentado al lado de mí me pidió venir. And when you were saying that no matter what your sins, that God would forgive you, Y cuando cuando decías que no importa tu pecado, he Dios said te it perdona. literally was like somebody whispered in my ear, Él dijo literalmente era como que alguien estaba susurrando en mi oído. not you, No tú. you're a felon. Tú eres un criminal. You're a bad man. Tú eres un hombre malo. You're a murderer. Tú eres un asesino. Not you. Tú no. His name was Jonathan. Su nombre era Jonathan. He knelt in that moment. Él se arrodilló en ese momento. He didn't know the protocols of church. Él no sabía los protocolos de la iglesia. Never been to church in his life. Jamás había asistido a la iglesia en toda su vida. He didn't know you were supposed to wait. Él no sabía que debía esperar. He didn't know that there would be music and people to lead a song. Él no sabía que iba a haber música y que gente cantando canciones. We always have a way we like to do church. Nosotros tenemos una manera de cómo nos gusta hacer la But iglesia. thank God the Holy Spirit Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. knows how to have church any way He wants. Él sabe cómo tener iglesia como Él quiera. Maybe there's someone listening today, Tal vez hay personas escuchando hoy. and like that man, Y como ese hombre, you feel that the sins of your past sientes que los pecados de tu could never pasado be forgiven. nunca puedan ser I have perdonados. good news for you. Yo les tengo buenas noticias. No matter what the depth of your sin, No importa qué es su pecado. the grace of God is greater than your sin. La gracia de Dios es mayor que su pecado. And hell has forged no chains Y el infierno no ha forjado cadenas that heaven cannot break. que el cielo no puede romper. Praise God. Alabanzas a Dios. Praise God. Alabanzas a Dios. I close with this. Y cierro con esto. The church of the Lord Jesus Christ is unstoppable. La iglesia del Señor Jesucristo es imparable. If you're taking notes, there's three things I want you to remember as we close. Number one, the church is essential. Si está tomando notas, hay tres cosas que quiero que recuerde. Primera, la iglesia es esencial. We have listened to puny men shaking their fists in the face of a holy God trying to tell us the church is not essential. Tenemos personas con sus puños chiquitos diciendo que la iglesia no es esencial. These godless children of the devil have been telling us Estas personas sin Dios del diablo nos están diciendo abortion clinics are essential. que las clínicas del aborto son esenciales, Big box stores are essential. las tiendas grandes son esenciales, Bars are essential. los bares son esenciales, Drug dispensaries are essential. las despensas de drogas son esenciales, Protests are essential. las manifestaciones son esenciales, Rioting and looting are essential. los levantamientos son esenciales, But los the church motines, is not essential. pero la iglesia no es esencial.
But I came to tell you, Pero yo vine a decirte hoy, every single last voice that has said that cada última voz que ha dicho eso, is not the child of God, no es hijo de Dios, but the child of the devil. pero hijo del For diablo. the Bible says Porque la Biblia dice, the church is essential, la iglesia es esencial, the church is holy, la iglesia es santa, the church is eternal, la iglesia es the eterna, church is the only way la iglesia es la única manera whereby a man can be saved. donde un hombre puede ser salvo. I'm not talking about the building per se. No estoy hablando del edificio, I'm talking about the true church. estoy hablando de la iglesia verdadera. Who are the members of the true church? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia All verdadera? who have bowed in the presence of a holy God, Todos que han arrodillado en la presencia de un Dios santo, repented of their sin, que se han perdonado sus pecados and received Jesus Christ. y han recibido a Jesucristo. The church is not only essential, La iglesia no solamente es the esencial, church is exclusive. la iglesia es exclusiva. Exclusive. Exclusiva. Some would say, surely you don't mean exclusive. Alguien diría, seguramente no dices exclusiva. Exclusive means a restricted group Exclusivo quiere decir que es un grupo restringido or a limited group, o un grupo limitado, something with standards. algo con estándares. I repeat, Yo repito, the church is not only essential, la iglesia no es solamente esencial, the church is exclusive. la iglesia es exclusiva. There is only one way Solamente hay una manera into the doors of the true church. ante las puertas de la iglesia verdadera. And Jesus said, I am the door. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Acts chapter 4 Hechos capítulo 4, and verse 12. versículo 12. The Bible La says, Biblia dice, neither is there salvation en ningún otro hay salvación. in any other, Dios nos ha dado for there is ningún, no other name under heaven given among men ningún otro nombre bajo el cielo whereby we must be saved. mediante el cual podemos ser salvos. You're not saved because you go to church. No eres salvo porque vienes a la You're iglesia. not saved because you own or read a Bible. No eres salvo porque tienes o lees una Biblia. You're not saved just because you pray. No eres salvo solamente porque oras. You're not saved because you made New Year's resolutions. No eres salvo porque has hecho resoluciones de año nuevo. You're not saved because you're a good person No eres salvo porque eres buena persona. or you're trying to live a moral life O porque estás tratando de vivir una or vida you're a normal. good husband O porque amas a tu or esposo. a good provider. O porque eres un buen proveedor. These are all things that we have done. Esas son cosas que nosotros hemos And hecho. you cannot be saved by what you have done. Y no puedes ser salvo porque tú You has can hecho. only be saved by what Christ has done. Solamente puedes ser salvo por lo que Cristo ha hecho. You must come to the cross Tienes que venir a la cruz and acknowledge Jesus as God's only Son y conocer a Jesús como el Hijo único de Dios and trust in the blood that He shed. y confiar en la sangre que Él derramó. In the 21st century, En el siglo the XXI, blood of Jesus Christ la sangre de Jesús still cleanses us from all unrighteousness. aún nos lava de toda iniquidad And that is the only way in. y es la única manera. In 1 Corinthians chapter 1, En 1 Corintios capítulo 1, listen to verse 10. escucha el versículo 10. I appeal to you, brothers Amados hermanos, les ruego por la autoridad and sisters, y hermanas, by the authority of the Lord Jesus Christ, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, to live in harmony with each other. que vivan en armonía los unos con los otros, Let there be no divisions in the church, que no haya divisiones en la iglesia, rather be of one mind, por el contrario sean todos de un mismo parecer, united in thought and purpose. unidos en pensamientos y propósito. Be careful, church. Con cuidado, iglesia. This world is trying to divide us. Este mundo nos está tratando de dividir. Be careful, church. Tengan cuidado, iglesia. We must remain together in the last days. Hay que mantenernos juntos en los últimos días. Pastors call me all the time, Los pastores me aman todo el tiempo, almost every day of my life. casi todos los días de mi vida. 2 yesterday, 2 ayer. wanting advice and wisdom and counsel. Uno que asesoría. How should I handle church? ¿Cómo debo de hacerle en la iglesia? Should I do this? Should I do that? ¿Hago esto o hago lo otro? I always tell them all the same thing. Yo siempre le digo la misma cosa. You have to be led by the Holy Spirit Tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo, for your church. por tu iglesia. You have to know what God asks you to do. Tienes que saber lo que Dios te ha pedido que tú hagas. And here's the problem. Y ese es el problema. People are divided in the church. La gente está dividida en la iglesia. Listen carefully. Escuche cuidadosamente. Be merciful to your pastors Sean misericordiosos con sus pastores during this difficult time, durante este tiempo difícil. because the Bible said
Porque la Biblia dice, to the measure that you judge others, a la medida que tú juzgas a otros, you will also be judged. tú también serás medido. If you want a job that makes everybody happy, Si quieres un trabajo que hace a todos felices, sell ice cream. vende nieve. But remind yourself, Pero acuérdate a ti mismo, in the last days, en los últimos días, the enemy is going to try to divide the church. el enemigo va a tratar de dividir la iglesia. Do not let that happen. No permites que eso pase. Whether people agree with you or disagree with you, Si la gente está de acuerdo contigo, no. we are the family of God. Somos la familia de Dios And we love one another unconditionally. y nos amamos unos a los otros And we don't incondicionalmente judge people harshly. y no juzgan a las personas. You have been blessed with an intelligent, godly pastor. Han sido bendecidos con un pastor inteligente y You have been piadoso. blessed with godly pastors and staff. Han sido bendecidos con pastores piadosos. They are doing the best that they can Están haciendo lo mejor que pueden. with incredibly difficult conditions. Con condiciones increíblemente difíciles. The world may judge us, El mundo tal vez nos but juzgará, let it not be said that we judged each other. pero no vamos a juzgarnos unos a los otros. Let it not be said we went on social media and spewed our differences. No vamos a las redes sociales y a ponernos de diferencias. Let's love one another. Vamos a amarnos unos a los We are otros. all a part of an unstoppable church. Todos somos parte de una iglesia imparable. And lastly, Y últimamente, the church is essential. la iglesia es esencial, The church is exclusive. la iglesia es exclusiva The church is extensive. y la iglesia es extensiva. It's much larger than people want you to think. Es mucho más grande que la gente quiere que pienses. If you have your Bible, look into the book of Revelation Si tienen sus Biblias, abran al libro de Apocalipsis, and the 7th chapter capítulo 7 and go down to verse 9 y hasta el versículo 9. and read through verse 12. Y lean hasta el versículo 12. Revelation 7, 9 Apocalipsis 7, through 12. del 9 al 12. Después de esto vi enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando. Did you hear what the author John said? ¿Escuchó lo que dijo el escritor Juan? He wrote the book of Revelation in AD 96. Él escribió el libro de Apocalipsis en And in this 7th 96, chapter, y en el capítulo 7 referring to the true church, se refería a la iglesia verdadera. he said, I saw a vast crowd, Dijo: yo vi una multitud enorme, too great to count, muy numeroso para contar, from every nation, de toda nación, every tribe, de todo tribu, every people, de toda every gente, language. de cada lengua. There are more believers in this nation than you realize. Hay más creyentes en esta nación que tú There are piensas. more believers in Laredo than you realize. Hay más creyentes en Laredo que lo que tú There are piensas. more Christians in Texas than you realize. Hay más cristianos en Texas que lo que tú The piensas. devil wants us to believe El diablo quiere que that we're some creamos small little number. que somos números pequeños. They've even called us Nos han dicho Bible holding, que estamos agarrados de la Biblia, gun toting, portando armas, radical Christians. cristianos rádicos. They've called us a small basket of deplorables. Nos han llamado una canasta de But I detestables. came to tell you the devil's a liar. Pero yo vine a decirte que el diablo es un We are mentiroso. not small in number. No somos pequeños en números, We are too vast to count. somos muy numerosos para From contar. every language, every De cada tribe, lengua, every cada tribu, nation. cada nación. According to studies and research that I've done, Según estudios de investigación que yo he hecho, it seems like conservatively, parece ser como conservativamente, you can identify in the world puedes identificar en el mundo 2.3 billion believers. 2.3 billones de creyentes. 2.3 billion believers 2.3 billones de creyentes on the face of this earth. en la cara de esta tierra. We outnumber Islam.
Somos más que Islam. We outnumber Hindus. Somos más que los hindúes. We outnumber all Eastern religions. Somos más que todas las religiones del este. We outnumber Judaism. Somos más que el judaísmo. We outnumber agnostics. Somos más que los agnósticos. We outnumber atheists. Somos más que los ateos. We outnumber socialists. Somos más que los socialistas. We outnumber Marxists. Más que los marxistas. We outnumber communists. Más que los comunistas. We outnumber liberals. Más que los liberales. We outnumber Antifa. Más que los antifa. We outnumber punks. Más que los punks. We outnumber American politicians. Más que los políticos americanos. We outnumber idiots. Más que los idiotas. We outnumber the Senate. Más que el Senado. We outnumber the House. Más que la Casa de We Representantes. outnumber godless governors. Más de We gobiernos. outnumber immoral mayors. We are the church of Jesus. Somos la iglesia de Jesús. And I will build the church. Yo edificaré la iglesia. And the gates of hell Y la puerta del infierno will not prevail no against it. prevalecerá. I will build the church. Yo edificaré la iglesia. Jesus said, Jesús dijo. and the gates of Y hell las puertas del in infierno these last days en estos Estados Unidos will not stop the true church of Jesus. no parará la iglesia verdadera de Stand to your Jesús. feet and give the Lord mighty Pónganse de pie praise. y vengan a una alabanza. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Many of you that are listening Muchos de ustedes están escuchando. perhaps are not sure. Tal vez no están seguros. Notice I didn't ask you if you're a member of a Protestant church. Note que no les pregunté si es un miembro de una iglesia Notice that protestante. I did not ask you if you're a member of a Catholic church No les pregunté si eran un miembro de una iglesia católica or Baptist or Presbyterian. o bautista o presbiteriano. And again, I'm not being disrespectful, Y de nuevo, no estoy faltando respeto. but as I've already showed you in the Bible, Pero como ya les he enseñado en la Biblia, the church is essential. la iglesia es esencial, The church is exclusive. la iglesia es exclusiva. There's only one door into the true church, Solamente hay una puerta a la iglesia and it's verdadera. not through belonging to a denomination. Y no es perteneciendo a una dominación. It is through the repentance of sin Es a través del arrepentimiento del pecado and receiving Jesus Christ. y recibiendo a Jesucristo. Some of you that will pray this sinner's prayer today, Algunos que orarán la oración del pecador hoy, it may be the very first time you've ever done it personally and publicly. tal vez la primera vez que lo hacen personalmente y públicamente. But there are others that are listening to me. Pero hay otros que me están escuchando. You once lived for the Lord. Tú quieres vivir para el Señor. You once lived a holy life. Tú una vez vivías una vida santa. And I'm not judging you. Y no te estoy juzgando. But if you'd be honest with yourself Pero si eres honesto con ti mismo and honest with God, y honesto con Dios, you're not where you should be. no estás donde debes de estar. One of the dangers of the modern age Uno de los peligros de la época moderna is the devil has access to our eyes. es que el diablo tiene acceso a nuestros ojos. I just read Acabo de leer that the average American citizen que es que el promedio de ciudadano americano spends 74% se pasa 74% of every waking moment de cada momento que están despiertos with a digital device in front of their eyes. con un aparato digital delante de sus ojos. There are wonderful things with modern technology. Hay muchas cosas buenas con la tecnología moderna. I'm continuing my education, Yo estoy siguiendo mi educación and with a digital device, y con un aparato digital. I have access to my college. Tengo acceso a mi colegio, I have access to my curriculum. tengo acceso a mi currículo, I have access to textbooks. tengo acceso a libros, I have access to the libraries of the world. tengo acceso a las bibliotecas del mundo. When I study and research to preach, Cuando yo estudio y investigo para I have predicar, access to limitless information. yo tengo acceso a información sin límites. But if I'm not careful, Pero si no tengo cuidado, these phones and tablets are designed estos teléfonos y tabletas están diseñadas to learn your weaknesses, para aprender tus debilidades and they'll flood your eyes. y eso llenan tus ojos. And the Bible says in Matthew 6:22, Y la Biblia nos dice en Mateo 6:22, your eyes are the window to your soul. tus ojos son las ventanas de tu alma. And many Christians who were once on fire for the Lord Y muchos cristianos que una vez estaban encendidos en fuego por el Señor are caught in the carnality of a secular world. están en la carnalidad de un mundo secular. And you find yourself sometimes Y te encuentras a veces almost in a trance, hipnotizados, scrolling, viendo. and it's been 10 minutes, Y 10 minutos, 30 minutes, 30 minutos,
hour, horas, and all of a sudden it dawns on you. y de repente tú realizas: The enemy is trying to destroy my spiritual life, el enemigo quiere destruir mi vida espiritual, and he's coming for you through your eyes. y viene por ti a través de tus ojos. There's no sin worth going to hell over. No hay pecado que vale la pena ir al infierno. There's no woman worth going to hell over. No hay una mujer que vale la There's pena ir al no infierno. man worth going to hell over. No hay un hombre que vale la pena ir al There's infierno. no illicit relationship worth going to hell over. No hay una relación ilícita que There's no vale la drug pena. worth going to hell No hay over. droga que vale la pena ir al infierno. No materialism or money worth going to hell over. No hay material ni dinero que vale la pena ir al infierno. I love you today, Yo les amo en este día, but I must warn you. pero les quiero advertir. Jesus said, when I return, Jesús dijo: cuando yo regrese, will I even find faith on the earth? ¿encontraré la fe sobre la tierra? And the Bible prophesied, as you'll learn this week, Y la Biblia, la profecía bíblica que vas a aprender esta semana, one of the signs of the last days, una de las señales de los últimos días, there will be a great falling away from faith. va a verse, la gente se va a ir de la fe. So when I give the invitation, Cuando yo haga la invitación, this is sacred. esto es sagrado. I love you. Yo les amo. I'm not judging you. Yo no los estoy juzgando. I'm lovingly warning you as a man of God. Yo los estoy advirtiendo con mucho cariño como hombre de Dios. This is the compass Esto es una brújula, upon which you must build your life. como tú debes edificar tu vida sobre The él. world will pull you away from God, El mundo te va a estirar de Dios, but the word will draw you closer to his heart. pero la palabra te va a estirar a Whether su you're corazón. doing it for the first time O si lo estás haciendo por primera vez, or you need to come back home to Jesus today, o tienes que regresar a casa de Jesús hoy. Vamos a hacer esta oración. Y esta oración tú la vas a repetir y el Señor va a escuchar tu clamor. Hazlo de lo profundo de tu corazón y dile al Señor y repita después de mí: Señor Jesús, en este momento y en este lugar y delante de los hombres, yo confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, eres el Salvador. Te acepto y te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Lávame con tu sangre y pon en mí tu Santo Espíritu. Amén. Aleluya.